Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Bendiga esos mensajeros y esas visitas también que se acercan. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Agradecidos a Dios porque un día más de vida, un escenario que vivir, una oportunidad más de servirle, sea desde ese momento en que usted coge de toma, de oración, de devoción, hasta lo que es congregarnos. Muchas cosas siguen sucediendo a través de nuestro mundo, de nuestro Puerto Rico también, de la nación americana, y sigo pidiéndote encarecidamente que aprendas a orar en esa conciencia limpia, que aprendamos a orar en esa no naturaleza humana, sino en esa naturaleza de Dios, que podamos ponernos de acuerdo por todo el escenario que estamos viviendo. Eso que aconteció en Minnesota, las cosas que están aconteciendo en el mundo, leyes que se están firmando, países como Costa Rica, Centroamérica ha llegado ya entonces con esa decisión del gobierno, ha llegado lo que es la libertad, lo que es la inmoralidad, y así puedo estar haciendo un repaso. Dentro de un par de días se acerca la temporada de huracanes. La meteorología está cotejando un lugar de baja presión al norte, cerca de las Bahamas, al norte de nosotros, que aparentemente se va a formar siendo la tercer disturbio en lo que es el mes de mayo. Hoy usted bien sabe que la energía eléctrica se fue en medio de una conferencia de prensa. Y amado, podemos descargar, porque estamos tratando de decirte y estamos nosotros también queriéndonos esforzar en unirnos a lo que es la visión de Dios. La hora ha llegado de que el Hijo sea glorificado, para que el Hijo glorifique al Padre. Así que te estoy dando el ejemplo, lo podemos mencionar momentáneamente, pero rápido tratamos de unirnos a lo que el Espíritu está esperando de nosotros como iglesia. Otro detallito y rápido paso al mensaje. Hicieron unas encuestas. Usted sabe que hay mucha gente que le gustan las encuestas, y los estudiosos rápido hablan de estadísticas. Y en Estados Unidos, algo que hemos estado comentando sobre ese cansancio que nos da de repente, ese detenernos, ese freno, ese desánimo que nos llega de quizás no congregarnos por lo que pueda hacer conectarse a través de las redes. Pues mire, leía la noticia y hablaba del porciento, ni lo voy a mencionar, del porciento que ya no se está conectando, del porciento que ya no está participando, de la presión que hay sobre los ministerios para abrir las congregaciones, del gasto que hay por todas las exigencias. Y amado, concluyo una vez más lo mismo: hay que orar y necesitamos disciplinarnos. Entonces, si vas conmigo a Primera de Samuel, pues vamos a enlazar, creo que el miércoles, con algunos detalles ya explicados otros días, pues porque Dios insiste en lo que trata contigo y conmigo. Primera de Samuel, el capítulo 30. Primera de Samuel, el capítulo 30. El versículo 18 y 19. Capítulo 30, versículo 18 y 19 de Primera de Samuel. Dice así a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acuérdese que está en reverencia esa palabra.
Así que mantenga, ¿verdad?, esa actitud. Dice así: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Permítame añadir un versículo más. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Padre, te doy gracias por el privilegio que nos da una vez más de cantarte, de adorarte. Y aunque sea, Señor, a través de este sistema, el tener la certeza de que nos podemos unir y nos podemos sentar a la mesa para que tú ministres nuestra necesidad. Dame la gracia, dame la sabiduría. Señor, permíteme transmitir lo que has tratado conmigo. Tuya será siempre la gloria, el honor y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Amén. Permítame hilvanar las ideas para no fallarle en esta noche. Leí 3 versículos. Permítame comenzar con ellos, porque no hace mucho platicábamos sobre la tsunamita y mencionamos el escenario de la tsunamita, de cómo llega a conocer al Señor, de cómo Dios trata con esta mujer y cómo al regresar a su casa, a su pueblo, luego de una hambruna, el rey da la orden de que se le devuelva todo, incluyendo lo que ella no había sembrado. Entonces, esta palabra a veces pensamos que es un simple detalle que le ocurre a una persona. Sin embargo, quiero comenzar este mensaje desde el final, donde a través de esta experiencia de David voy a provocar, o el Espíritu desea provocar en nosotros, el que tú no te rindas tan fácilmente, no te dejes llevar por lo que tu carne desea, por el desánimo, por la decepción, por el rápido detente. Que no permitas tú ser parte de las estadísticas e insistas en lo que es buscar al Señor en toda la dinámica, sea en la oración, en la lectura y aún en el conectarte a través de las redes. David aquí me está diciendo la palabra, recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado. Y recuperó aún, obtuvo aún lo que no era él, pero que tenían las amalecitas. O sea, David tomó una decisión, le permitió a Dios tratar con él. Y Dios, demostrando su poder y permitiendo que esta palabra llegara a nosotros, nos dice que David recuperó todo lo perdido y hace hincapié en sus 2 mujeres. Y en adición dice que los animales, ese versículo 20, las ovejas y el ganado mayor que tenían los amalecitas, también fue para David. Muy similar al evento de la tsunamita, que al regresar en esa obediencia, en ese trato de Dios con ella, recuperó lo que era de ella estando allí, y recupera también aquello que no era de ella, que en su ausencia se sembró y se obtuvo de eso que era de ella. Y el rey da la orden: devuélvanle aún lo que esta mujer no ha sembrado. Estoy empezando desde el final. ¿Por qué? Porque quiero
que entiendas de primera mano lo que el Espíritu trató conmigo, lo que el Espíritu me ministró. El deseo que tengo de que tanto tú y yo, me tengo que incluir, nos mantengamos en ese fuego, en esa llama, en esa pasión, en ese detalle del Señor. Ahora bien, el miércoles te decía lo importante que era mantener una conciencia limpia. Y lo refresco. ¿Por qué? Porque cuando mi conciencia está limpia, mi estándar está en orden. Y como dije que era estar en orden, que voy a mantenerme en lo que Dios espera, pero si aún fallo, no voy a justificarme, sino que me voy a humillar. Así que ese es mantener una conciencia limpia. Dije que eso te permitía recibir la instrucción de Dios claramente. Y vimos cómo Pablo, con su conciencia limpia, puede ministrarle a Timoteo lo que le ministra en medio del escenario que se encuentra Timoteo. Y establecimos algo que te invité a notar. Te dije, quizás puedas permanecer en medio de los golpes. Puedes quedar ahí inerte y resistir los golpes. Puede, ¿verdad, Ocean? Pero más importante aún es el mantenerte caminando a pesar de esos golpes. Lo mencionamos, busquen sus notas. O sea, es importante permanecer, sí, qué bueno. Porque fácil es caminar sin quebranto, sin pruebas, sin circunstancias adversas, sin opresión, sin oposición. Y posiblemente hemos adquirido la resistencia. Pero eso más excelente, eso que puede agradar más a lo que es nuestro Señor, es esa persona que aprende a caminar en medio de la adversidad. Y vimos a un Pablo que de ahí pasamos, porque esta historia ya tiene que ver con Pablo en medio de sus prisiones. Camino hacia dónde, apelando a César, y camino hacia Roma. Y cómo la oposición se presenta al punto de que aquella nave en que viajaba estaba por naufragar, estaba por hundirse. Y como este hombre, en la oscuridad de la noche, en la tempestad, en la adversidad, en la crisis que está ocurriendo en esa nave, logra ver el ángel y logra entender que él es del ángel, propiedad de Dios, y que Dios le afirmaba que sí, que lo era, parafraseándote, para enfatizar el sentido de pertenencia, de quién soy y a quién sirvo. Pablo estaba claro. Y podemos ver el escenario y cómo se desenvuelve Pablo al llegar a la orilla. Y a pesar de que ahí hay escasez de personas que entiendan las cosas del Espíritu, ante el escenario de la serpiente, Pablo logra coger el sartén por el mango, sacudir la serpiente, y Dios, mostrando su aprobación, lo bendice, no permitiendo que aquel reptil, que aquella serpiente le hiciera daño. Vuelvo al escenario de continuar actuando, aun cuando no entiendas lo que estás viviendo. La conciencia limpia, el estándar claro delante de Dios, el no claudicar, el no contrictar un espíritu, me permite el poder continuar caminando, a pesar de la adversidad, y permitirle a Dios bendecirme. Ahora bien,
Vamos a la historia que nos compete, primera de Samuel 30. ¿Qué tiene que ver con Pablo? ¿Qué tiene que ver con el naufragio? ¿Qué tiene que ver con Timoteo, con la tsunamita? Veamos. David está con las ovejas de su familia, de su padre, de su casa. Al punto de que allá lo olvidaban, de que allá lo mantenían alejado. Muchas conclusiones hablan sobre el porqué esa vida. Sin embargo, allá en el olvido de su casa, Dios le permitió que experimentarlo en los más hermosos escenarios que se traducen en estos bellos salmos que tú y yo leemos, disfrutamos, cantamos y adoramos con ellos. Al ser ungido David, momentos más tarde o semanas más tarde, días más tarde, David es llevado a palacio, es ungido rey, Samuel derrama el cuerno y días más tarde, repito, momento más adelante, es llevado a palacio y es convertido en el músico del rey. Y uno dice, bueno, pues se cumplió el propósito. No, Señor. Dios no llevaba a David a palacio para tocar. Va y viene, y en el escenario con Goliat, David se convierte en general del ejército del rey Saúl. Y cantan himnos hermosos, estribillos. Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Pero aparece otra vez la oposición. ¿Por qué? Porque David no iba a palacio como general. En su escape, en el huir de Saúl, David se cansa en un momento y en su fatiga decide cruzar a los filisteos. Y la Biblia me relata, bendito sea el Señor, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, que fue a donde Aquis, rey de Gat, y estando allí tratando de escapar de Saúl, con su fatiga, con su opresión, con sus pensamientos, con sus dudas, se tiene que hacer el loco. ¿Por qué? Porque la gente cantó el estribillo. O sea, porque entre los enemigos de Israel ya se conocía quién era David. Y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000. David se metió esa palabra dentro de él, se asustó y se hizo una persona con problemas mentales. Aquis lo despide. ¿Por qué? Porque el que está marcado para palacio no puede pasearse entre sus enemigos. Oiga, amado, Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, no hubo un lugar fuerte que David no utilizó para huir de Saúl. Los bosques, las cuevas. Llegó un día que ya no aguantaba más, Jonatán lo ayuda, tiene que irse, va donde los sacerdotes, toma los panes que acababan de ser cambiados, toma la espada de Goliat, a quien había derrotado, y huye una vez más. ¿A dónde? A Aquis, rey de Gat. Cuando Balaam le insistió a Dios para ir a maldecir a Israel en el desierto,
del rey Barak. En esa segunda ocasión, Dios le permitió ir. Lo que no sabía Balaam era que se encontraría con el ángel y la espada desenvainada más adelante y una mula que iba a hablar para que él entendiese lo que estaba viviendo o lo que estaba aconteciendo o por acontecer. David vuelve donde el rey Aquis y en esta ocasión no se amedrenta por el comentario, no se hace loco, ya es un general conocido, y le dice a Aquis en el capítulo 27 que le permitiera morar con él. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. Y David con sus dos mujeres, a Johanán y Abigail, capítulo 27. Y estoy leyendo el versículo 3. En el versículo 5 David le dice: si he hallado gracia ante tus ojos, si me dado lugar en alguna de las aldeas para que habiten allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le entregó Siclag. La Biblia establece que todos los días David salía y merodeaba el Negev, y no había aldea filistea que él no saqueara y matara a todas las personas, para que nadie pudiera decirle a Aquis lo que le estaba haciendo. Así que Aquis pensaba, en ese capítulo 27, el versículo 9 lo confirma, dice: asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y él decía a Aquis que estaba en el Negev, en vez de los filisteos, en el Negev de Israel o el de Judá. Así que quisiera presentarte el panorama de aquel que es ungido como rey de Israel en el escenario que se encuentra ahora. No quiero todavía mencionarlo, pero te lo estoy presentando. Así hacía continuamente David. Merodeaba, dice el próximo versículo, merodeaba esas tierras y las saqueaba. Llegó el momento de que los reyes filisteos 5 se reúnen para una batalla contra Saúl, y allí se presenta David como seguidor o como súbdito del rey Aquis. El rey Aquis ha creído la conducta. David se ha tornado en contra de su pueblo. Los demás reyes no aceptaron a David y le dicen al rey Aquis: si tú quieres ir a la batalla, vas a tener que mandar a David que se vuelva, porque él no podrá pelear con nosotros, porque creemos que él nos ha de traicionar. Aquis le dice a David que se tiene que ir. La batalla se reunía al norte, Siclag estaba al sur, a camino de 3 días. Así que David regresa a su casa, fatigado, cansado, hambriento, sediento, con deseos de ser recibido y bien atendido por las familias que se quedaban allá en Siclag. Te dije que David había sido escogido para palacio, pero no como músico ni como general. Y eso provocó que Dios no permitiera que este hombre se sintiera cómodo en las posiciones que había ejercido. Aprendería un poco de palacio, pero no se podía sentir cómodo
Porque cuando Dios te escoge para algo, no creas que podrás canjear tu lugar delante del Señor. No es canjeable, no es negociable. Amén. Ahora bien, David merodeaba como si fuese un furtivo ladrón. El rey, el ungido de Jehová, escogido para dirigir las tribus, para engrandecer el nombre de Dios. Por cansado y fatigado por lo que vivía con Saúl, se pasa y se convierte en un furtivo, en una persona, un ladrón, en alguien desconocido, y comienza a saquear las aldeas, a matar gente, creyendo que lo hacía para Dios. Y amado, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, pero tengo que repetir que cuando Dios te marca para algo, ese algo no es negociable. David se había convertido en algo, y Dios no se quedaría con manos cruzadas. Dios no se quedaría mirando para otro lado. Cuando Dios pone la mirada sobre ti, Dios se decide cumplir su propósito en ti, en mí. No se detendrá. Aleluya. No se detendrá el Señor hasta que el propósito de Él no se cumple en nosotros. Y tenemos que entrar en escenarios. Y David está en un escenario interesante, porque cuando a los 3 días llega a la tierra, o se acerca a la tierra de Siglag, ve el fuego. Todos corren. No pueden creer. No pueden creer que su ciudad fue saqueada y destruida. La idea que tenía David de haberse vuelto ese mercenario, la idea que él tenía era que Dios lo iba a seguir favoreciendo. Pero vuelvo y te repito, si cuando entró como músico lo sacó, si cuando entró como general lo sacó, ¿cómo lo iba a dejar en tierra enemiga como un mercenario al que él había ungido como rey? Dios no te dejará hasta que no cumpla contigo. El que había invadido aldeas y había matado a todos, estaba recibiendo la misma experiencia. A él también lo estaban saqueando. A él también le destruyeron la ciudad. La diferencia y lo que es el trato de Dios con nosotros es su misericordia, porque Él mataba a todos sin dejar ningún testigo. Sin embargo, los amalecitas se llevaron a todos, incluyendo las mujeres de David, vivos. Porque aunque Dios trate contigo y conmigo, su misericordia siempre estará presente. Amén. A veces creemos que eso no puede pasar. A veces pensamos que esa medicina es para otros porque se portaron mal. Qué triste, ¿verdad? Porque yo lo viví. Y le decimos a los niños, si te sigues portando mal te doy medicina. Y nos hemos hecho la idea de que la medicina, más allá de ayudarnos y sanarnos, viene como secuela
de una conducta que no es correcta. Entonces la enfermedad viene no porque sencillamente llegó, sino porque nos portamos mal. Y empezamos a buscar fantasmas, telarañas y esqueletos donde no los hay. David, cansado del camino, suena un himno, fatigado del camino, a la expectativa de ser recibido por su familia, sus esposas, se encuentra con una ciudad destruida, quemada, desolada, y ante una incertidumbre de que todas las familias que allí estaban estuviesen muertas. ¿Por qué? Porque el ladrón juzga por su condición. Juzgamos por lo que vivimos, experimentamos. Y amado, no hay peor escenario que la culpa. La culpa trae consigo temor, inseguridad. Nos escondemos, la culpa causa un escenario de angustia, de parálisis. David y todos sus hombres, 600, de repente se ven decepcionados. De repente no hay de qué agarrarse. Se pierde la esperanza. Se pierde el norte. Se pierde la visión. Se pierde el entusiasmo. Porque vuelvo y repito, para David, por cuanto él era el ungido, Ziklag no podía ser tocado. Lo que David va a aprender es que, David, es que yo no te ungí como mercenario tampoco. Yo te ungí como rey sobre mi pueblo. Por lo tanto, estás vulnerable. Y aunque manifiesto misericordia, que aún no lo sabes, dejé que tocaran tu Ziklag. Amado, ¿cuál será tu Ziklag y el mío? Porque pensamos que tampoco nosotros podemos ser tocados. Nosotros concluimos a veces que nuestro cuerpo no se puede enfermar. Nosotros pensamos que nuestras finanzas no se pueden estrangular. Nosotros pensamos que nuestra familia no se pueden sacudir. Concluimos tantas cosas. ¿Cuántos todavía estamos enajenados del periodo que estamos viviendo? Lo negamos. Todavía queremos vivir en Disney, una fantasía. Le echamos la culpa a todo el mundo y no nos damos cuenta que el trato es con nosotros. Oiga, pensamos que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger. No podemos aceptar lo que ocurre y cometemos un gravísimo error. Nos anestesiamos. Nos anestesiamos. La Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. La ciencia ha descubierto que nos acostamos a dormir en escenarios de depresión sin el deseo de volvernos a levantar. Nos desarmamos, nos desarticulamos. La Biblia relata que cuando David llegó a la ciudad, tanto él como sus hombres se echaron a llorar. Dice el versículo 4 del capítulo 30. Alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Amado, ese llorar, que puede ser que usted me diga, pero es una catarsis, eso es bueno. Cuidado.
bien he dicho, bien he repetido, y que me enseñaron que hay lágrimas y hay lágrimas. Hay lágrimas que delante del Señor moverán montañas, porque transportan esperanza. Pero hay unas lágrimas que lo que transportan es desesperanza, y enferman y anulan, y como dije, anestesian el corazón para que no sientan el dolor. Y dije que la conciencia limpia en Pablo le enseñó a Timoteo: camina a pesar del golpe. Quiere decir que tenemos a quien, a David ahora, llorando hasta que le faltaron sus fuerzas. ¿Qué va a hacer el ungido de Dios? Y la Biblia dice que se presentaron dos escenarios, se presentaron dos caminos. El primer camino dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y hijas. El primer camino, ante el escenario que te anestesia, que te enajena, que te encierra, la tendencia es a buscar culpables. Eso es culpa del sistema, eso es culpa de esto, de aquello, de lo otro. Siempre buscamos a alguien en quien descargar eso que provoca la sorpresa de ver que nos han tocado lo que amamos, lo valioso de nuestra vida. Porque creemos que nadie lo puede tocar. Porque decimos que Dios cuida de nosotros. Y como la Biblia dice que Dios cuida de nosotros, nadie nos puede tocar. Nada nos puede sorprender. Nada nos puede sacudir. Y ante la sorpresa de que eso no es verdad, ante la decepción y ante la pérdida, buscamos a quién. Y la gente le echó la culpa al líder. La gente le echó la culpa a David. David también estaba llorando. Pero a diferencia de que David comenzara a buscar culpables, a pesar de que David pudiera haber hecho eso como resultado del escape, del cansancio, de la espera, porque David tuvo que esperar hasta que Saúl muriera para ser rey. Así que gloria a Dios por la conciencia de David. Gloria a Dios porque David, cuando no hacía lo bueno, se humillaba, se arrepentía. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? En vez de huir de Dios, como hacemos aquellos que nos sentimos que Dios nos falló, que nos sentimos traicionados, que no acabamos de reconocer que quien falló fue nuestro estándar de vida, nuestra justificación, nuestra fatiga, nuestro cansancio. También establece en ese mismo versículo donde dice que lo querían apedrear, que David, en vez de huir, en vez de humillar, en vez de seguir llorando, de lamentarse, de justificarse, se fortaleció en Jehová su Dios.
¿Qué es fortalecerse? Fortalecerse es más que una agüita de Kool-Aid. Fortalecerse es más que declarar algunos textos. Fortalecerse es más que citar algunas ilustraciones. Es algo más que copiar un mensaje. Fortalecerse en el Señor es entrar en su presencia y no moverse hasta sentir los ríos de agua viva corriendo por nuestro ser. Fortalecerse en el Señor es más que una oración de microondas. Es mucho más que los minutos que nos toma en el automóvil acordarnos del Señor. Fortalecerse es esperar que lo mismo que dice la Biblia en Números capítulo 10, versículo 35. Levántate, Jehová, y huya de delante de ti tus enemigos. Es esperar hasta que Dios se haga presente. Hasta que Jehová llama, diga aquí estoy. Y el Roy te vea y sienta su paz. La paz de Jehová Shalom. La fortaleza del Shaddai. Aleluya. Por eso ven la insistencia y tengo que repetirlo, porque yo deseo que esto pase más allá de un conocimiento intelectual, aparte de tu espíritu y de mi espíritu. Para que cuando entremos a la presencia del Señor podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, que fue lo que David experimentó. Entonces, mientras unos lo culpaban, mientras él se rompía su modelo, mientras él era confrontado por haber cruzado a Aquis, nada lo detuvo de acercarse a Dios. Amén. Que nada te detenga. Que tus errores no te detengan, que tus malas decisiones no te detengan de acercarte a un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos. Amén. No importa, en Él hay perdón. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este hombre se fortaleció en el Señor. Aleluya. Al punto de que las demás voces se tuvieron que callar. Me parece ver que el cerco del Señor se hizo presente. Y los que tendrían o pensaban en apedrearlo se calmaron, porque vieron un hombre que no amilanó, que no se paralizó, sino que se volvió a poner de pie. Ponte de pie por los tuyos, acordado del Dios grande y temible, te dice el Señor. Acordado del Dios grande y temible, pelea por tus hijos, por tus hijas, por tu casa, por tu matrimonio. No te rindas, no claudiques. No te anestesies. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que este hombre, en esa fortaleza, decidió consultar a Jehová. Vuelvo y te repito, qué escenario más interesante. Acá habías cometido el error. Te habías convertido en un mercenario totalmente opuesto a la palabra de Dios sobre ti. Te habías pasado a los enemigos de tu pueblo, de tu Dios. Habías visto que lo que estaba ocurriendo era similar a lo que tú hacías. No sabes el final de tu familia. Sin embargo, te acercas a Dios. Sin embargo, consultas a Dios. Y mandó al sacerdote a traerle el efod. El efod contenía el saquito con las piedras Urim y Tumim, y le consultó a Dios. Versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a los merodeadores. Aleluya, yo creo que esa palabra lo tenía que confrontar. ¿Los podré alcanzar? Y la respuesta que se le dio fue: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y cierta librarás
a los cautivos. Amén. Había una sospecha porque no aparecían cadáveres en el campamento. Sin embargo, no es hasta que consultas a Dios que la sospecha, que la esperanza se aviva nuevamente. Habían cautivos, no habían matado, a diferencia de lo que hacía David. David mataba y destruía y quemaba y robaba. Sin embargo, Dios lo guardó porque era el ungido. Y aunque le llevaron cautivo y le destruyeron, el lugar donde habitaba, el lugar de su comodidad en medio de los enemigos de Israel. ¡Qué mensaje! ¡Qué manera más interesante de que Dios te deje saber que no te quiere en el lugar en que estás! ¡Ah, qué santo! ¿Qué manera tiene Dios de hablar? ¡Qué interesante la manera de Dios corregir! Aleluya, examinémonos. Examinémonos porque hemos caído en baja. Hemos caído en el desánimo. Son 75 días. Nos habíamos preparado para 1 o 2 semanas. 30 días como máximo. Llevamos 75. Dentro de 15 días, 2 semanas, vamos los 3 meses. 15 de junio. ¿Qué va a pasar de aquí al 15 de junio? ¿Seguiremos bajando? ¿Seguiremos buscando excusas? ¿Seguiremos justificándonos? ¿O nos vamos a sacudir como David? Y vamos a pararnos y fortalecernos en Él y consultarlo a Él para recibir una palabra directa de Dios y no de cualquier idea humana o análisis o sentido común de cualquier persona. Dios le dijo a David: síguelos, ciertamente los alcanzarás y librarás los cautivos. Y salió David. Gloria a Dios por los que se paran. Gloria a Dios por los que esta noche recuperan el ánimo, las fuerzas, por los que se reenfocan nuevamente. Alabado sea el Señor. Cuando tú caminas anestesiado, oiga, si no, pregúntele a aquellos que se lastiman, quizás los nervios, los discos de la espalda, la rodilla, la cadera, cualquier parte del cuerpo. A veces el médico nos tiene que decir, porque a mí me ha pasado, cuidado, porque cuando te tomes la medicina, ya no sentirás dolor. Tu cuerpo estará anestesiado y puede que abuses de él. Pues el Señor te dice, cuidado de andar anestesiado. No sea que te hundas más. Despiértate tú que duermes. Levántate. Consulta al Señor luego de fortalecerte para que escuches la instrucción que Dios te va a dar. Salió David con sus hombres, cansados, fatigados, en medio de una desesperanza. Y Dios es tan bueno que apareció un esclavo abandonado. Cuidado con lo que Dios te pone al frente. Cuidado con la instrucción de Dios que te diga, bendice, comparte, ayuda, extiende la mano. Cuidado con los tratos de Dios en medio de las crisis, en medio de los escenarios que se producen por nuestras decisiones. Cuidado, porque apareció alguien, pero eso no, el hecho de la búsqueda, el hecho de la crisis, el hecho de ir tras los enemigos no impidió que este hombre se detuviera y levantara al caído. Gloria a Dios por el que tiende la mano. No sabe que verá a Dios. Aparecerá Dios. Gloria a Dios. La palabra dice que ten cuidado porque puede que estés ayudando a ángeles que Dios ponga en el escenario. David se detuvo, levantó al esclavo
Y luego que éste recuperó su fuerza, se comprometió a llevar a David al campamento de los amalecitas. Aleluya. Amado, creo que entonces puedo ir concluyendo que la manera en que Dios confrontó a David, de que él no era un mercenario y que no había entrado en tierra enemiga de la manera que él tenía que entrar, porque Dios le daría la tierra de sus enemigos, pero se la daría como rey y como conquistador, no como un merodeador. El escenario produjo que David recuperara sus fuerzas. Ahora no asaltaría a aldeas indefensas. Ahora no destruiría a aldeas de gente inocente. Ahora era una vez más el hombre de guerra con su ejército detrás de los enemigos que también eran de guerra. Hay honor en aquellos tiempos y aún en estos tiempos. Dicen los maestros que tienen que ver con la milicia, hay honor cuando el conflicto es de soldado a soldado, pero nunca habrá honor cuando un soldado se enfrenta a los inocentes, a los desarmados. Dura cosa le fue a David, pero gloria a Dios por las misericordias de Dios que no lo abandonaron. Aleluya. David llega a orillas del campamento. Habían pasado la noche bebiendo y fiestando. Dormían en el suelo, borrachos, perdidos. Y David se lanza contra ellos. Amado, y se cumplió lo que Dios le dijo. Versículo 18 al 20. Y David los hirió. Y David los destruyó. Y David recuperó sus mujeres y todas las familias y todo lo que le habían robado. Aún obtuvo ganado y ovejas que no le pertenecían, porque mucho más abundantemente Dios nos da y da la instrucción que aún nuestros enemigos nos tengan que bendecir. Iglesia del Señor, Dios va a buscar la manera que tú busques tu Siglac. Dios va a buscar la manera que busque lo que te robaron. Tu esperanza, tu pasión, tu corazón entendido, el entusiasmo, la admiración. Que recuperes tu tiempo de adoración, tu tiempo de oración. Que no te sientes anestesiado a llorar, a lamentarte, a justificarte, a buscar excusas, a buscar culpables. No es tiempo, no es tiempo, no es tiempo de sentarse a lamentar como pretende el sistema de nuestro país, del mundo entero. Que nos tomemos lástima. Levántate, levántate, cobra ánimo, recupera el sentido, recupera el norte, pelea por lo que se te ha quitado, por el deseo, por la búsqueda, por la intimidad. Vuelve, vuelve y cobra ánimo. Amado, la vida seguirá siendo difícil. La vida seguirá siendo difícil. Dios no nos ha dicho que esto será peaches and cream. Dios no nos ha dicho que esto será color de rosa.
Dios no nos está diciendo que aquí hay elefantes color rosita que vuelan por los aires. Esto no es Disney. Esto no es Corín Tellado. Esto no es una novela de Pablo Coelho. Esto es la realidad. Y en la vida real, dentro de un escenario caído, maldito, vamos a llorar, vamos a claudicar, nos vamos a desanimar, pero vamos a aprender, vamos a mantener el estándar en alto, vamos a secar las lágrimas, vamos a humillarnos, vamos a fortalecernos en el Dios que adoramos, que servimos. Vamos a consultarle y vamos a caminar. Porque dije que bueno es permanecer cuando te golpean, pero mucho más excelente caminar con el dolor del golpe. ¿Sabe qué va a pasar? Vas a caminar cojito. Sí, cojito. Pero de repente alguien va a mirarte. Alguien va a mirarte y te va a decir: oye, Carlos, tú no estabas cojo. Y yo: sí, ¿qué pasó? Es que estás caminando derecho hace rato. ¿Sabes por qué? Porque cuando camino le doy oportunidad a Dios de cumplir en mi vida su plan, su poder, su gloria, la magnificencia de su nombre. Pero si me quedo en el suelo, si me quedo justificando, llorando, lamentándome, no hay lugar para que Dios se glorifique. Levántate. La herida no sanará meditando la derrota. La herida no sanará aceptando la derrota, aceptando la culpa. Eso es una falsa humildad. La herida no sanará reconociendo la pérdida. La herida no sanará olvidándote de la relación con tu Dios. La herida sanará cuando camines, cuando dejes de llorar y te levantes. Están pasando cosas que a nadie le agradan. Están sucediendo cosas que nos decepcionan. Hay una agenda de deprimir a este pueblo, de hundirlo. Pero ¿sabe qué? A la iglesia le es dada la autoridad para fortalecerse en él, consultarle a él y caminar en el escenario que nos corresponde. El Señor te dice en esta noche: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver cumplimiento? ¿Quieres ver que la palabra que te fue dada se cumpla? Te tienes que secar las lágrimas, levantarte y caminar. ¿Quieres ver que se te dé aún lo que no sembraste? Que se te dé aún aquello que no era tuyo. Te tienes que secar las lágrimas, levantarte y caminar. Si te quedas acostado en el suelo, lamentándote, diciendo que no es fácil, jamás verás cumplimiento. Podrás decretar, pero no verás cumplimiento. No fue fácil la manera en que David experimentó que no podía jugar ni negociar más su llamado. En aquella misma batalla, Saúl murió, Jonatán murió. Semanas más tarde, Hebrón ungía a David como rey.
el que quería entrar como músico, el que quería entrar como general, el que se había cruzado a los enemigos como mercenario, el que tuvo que experimentar ese sacudión, ese quebranto, ese sentir la pérdida, ese sentir que Dios no negocia. Al final se volvió el rey para lo que había sido ungido. Jehová cumplirá su propósito en ti. Pero tienes que hacer tu parte. Miércoles y hoy, a todo lo que vengo diciendo que Dios quiere hacer, estoy comenzando a plantear responsabilidad. Se avecina el momento de que lo sobrenatural se manifieste en nuestras congregaciones. Se avecina el momento de que la novia se congregue a adorar al novio. Eso no se puede hacer, como ya indiqué, con la agüita de Culey. No. Eso se tiene que hacer con las armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir. Fortalezas que inventamos para justificar nuestra condición. Vamos a orar. Permítame, como siempre menciono, aquel que se tenga que reconciliar, aquel que necesite aceptar a Dios. Esto no es juego. Esto no es un momento que yo tomo para llenar unos segundos de transmisión. Es que tu vida está en juego. Es que tu vida está en juego. Sí, tu vida. ¿Qué vida? Yo estoy vivo. No, no es esta vida. La vida eterna. ¿Y sabes qué? Tú no estás vivo. Tú existes. Porque hasta que no conozcas el plan de Dios para ti, no vives. Necesitas decirle al Señor: te recibo como mi Salvador. Necesitas decirle a Jesucristo: perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu espíritu para que pueda perseverar y echar fruto donde tú me lleves. Te aconsejo que te disciplines. Te aconsejo que leas los salmos del Evangelio de Juan, que te unas a nuestras transmisiones, o incluso regresa a tu iglesia si es que servías al Señor. Lo importante es que tu nombre vuelva a ser escrito en ese libro de la vida. Bienaventurados los que se han hallado en él. Y a la iglesia le digo en esta noche: levántate. Levántate. Mensajero, levántate. Mensajero, recupera. Aprovecha. No caigas en el bajón. No caigas en la estadística. No te dejes robar el norte. No te dejes robar la pasión. No te dejes robar la admiración. Recupera lo perdido en esta noche. Recupera lo perdido en esta noche. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Si te sigues dejando robar, faltará solo la destrucción. Pero Dios ha orado que tu fe no falte. Levántate. 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 Cobra ánimo. Es tu obligación. Iglesia, es tu obligación. Vuelve. Vuelve. Insiste en la oración que te turba, que te desvía, que te duerme, que te callas. Insiste, 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 insiste. Que lees y te duermes, que lees y no entiendes. Insiste, insiste. Saca tiempo para Dios. Porque este es el tiempo de buscarle. Buscarle mientras pueda ser hallado. Entre tanto, está cercano.
Deja el impío su camino. Aleluya. Regresa a casa. Señor, en el nombre de Jesús, ministré lo que pusiste en mi corazón. Y les he repetido a esta iglesia que hay una unción para caminar a pesar de los golpes. Y que solo el que comience un solo paso, te dice el Señor. Uno. Esa unción vendrá sobre ti y conocerás al Dios de Israel. Le dije a un varón, Pedro dijo que era bueno estar delante de Jesús cuando éste se transformó. Tú y yo tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia delante de un Jesús glorificado. Delante de un Jesús transformado, resucitado, y conocerlo en toda su faceta. O sea que nosotros también podemos decir, el día que conozcamos esto, el día que lo conozcamos, diremos como Pedro, bueno es permanecer aquí. Pediremos hasta alcanzarlo. Porque hoy Dios te dice, lo alcanzarás y recuperarás todo el botín. Padre, la gloria es tuya. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo de parte de este servidor, de mi familia, de aquí desde los estudios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que descanses hasta el domingo en la mañana.